miren muchachos, la recontra tienen adentro, porque los datos dicen exactamente lo opuesto a lo que ustedes dicen. Bueno, estaba comentando que hay un grupo de zurdos que hizo como un video hablando de una charla TED que hiciste vos en febrero de 2019, donde decías que el capitalismo es una máquina de sacar gente de la pobreza. Dicen que, bueno, que no es así, que es mentira, que no sabes nada del tema, yo no quiero dar nombres, y quisiera ver si querés primero hacer una introducción sobre eso, así empezamos a ser más puntillosos. Sí, yo tengo la presentación a mano y puedo replicar lo que presenté en aquel febrero del 2019, digo, para ver, digamos, y validar contra los datos que yo tenía disponibles en aquel momento, si eso es cierto o no. Básicamente, lo que yo explicaba, digamos, en aquella presentación del año 2019, es que el capitalismo es la máquina de la prosperidad, es la máquina de sacar gente de la pobreza. La condición natural del hombre a lo largo de toda su historia fue la pobreza extrema. Es decir, lo que caracterizó a la vida humana a lo largo de toda su existencia fue la pobreza extrema. Es más, cuando vos tomás la evolución del PBI per cápita, sí, esto, digamos, acorde a los estudios hechos por Angus Madison, fíjate esto, el trabajo de Madison, por ejemplo, mira entre el año 0 y el año 2000. Sí. Entonces, vos lo que tenés es que entre el año 0 y el año 2000, el PBI per cápita se multiplicó por 13,6 veces. Eso te da que la tasa de crecimiento anual compuesta, ¿sí?, para ese periodo de 2000 años, del producto per cápita, de lo que estamos mirando, es básicamente del 0,02%. Ahora, cuando vos mirás la serie, eso, digamos, o sea, no es una serie, digamos, homogénea. O sea, básicamente a la serie del PBI per cápita se la conoce como el palo de hockey, porque básicamente lo que vos tenés es que esa serie viene absolutamente planchada y en los últimos 220 años, 225 años, empieza a acelerarse fuertemente. Porque si vos tomás la evolución del PBI per cápita en los primeros 1800 años, el PBI per cápita solamente sube 40% en el siglo posterior al descubrimiento de América, en el siglo XVI. Quiere decir que en los últimos 200 años el PBI per cápita se multiplicó por 9,7 veces. Es decir, lo primero que vos ves es que desde la llegada del capitalismo, que es una revolución institucional, ¿sí?, sumado a un punto de quiebre a la orden Taylor, ¿sí?, que permite, digamos, la explosión, ¿sí?, de progreso tecnológico, tanto, digamos, impulsado por la oferta como por la demanda. Y después, en los últimos 2 siglos, es decir, con la llegada del capitalismo, multiplicaste por 9,7 veces. O sea, la primera que le diría a estos zurdos de mierda, miren muchachos, la recontra tienen adentro, porque los datos dicen exactamente lo opuesto a lo que ustedes dicen. Es decir, es una máquina de generar productividad y riqueza, el capitalismo. De hecho, la tasa de crecimiento de ser 0,02% anual compuesto para el periodo del 0 al 1800, en el siglo XIX se multiplica por 33 veces al saltar a 0,66. En la primera parte del siglo XX salta a 1, ¿sí?, en la segunda parte salta a 2,1. Eso implicaría que a lo largo de un siglo, en el siglo XXI, si no avanzan las ideas de la izquierda y el capitalismo continúa, ¿sí?, básicamente lo que va a suceder es que en un siglo vamos a hacer 4,8 veces más de lo que hicimos en 20 siglos antes. O sea, lo primero es la explosión de la productividad. Esos que dicen que no, que hay más pobres. Bueno, eso es falso, eso es falso. Yo en la charla, yo, digamos, pongo un gráfico con la evolución de la cantidad de gente debajo de la pobreza extrema medida a $2. ¿Yo qué hago? Tomo los datos desde el 1800, que es de donde me comienza la serie, y miro contra el último dato que tenía disponible en ese momento. Entonces, en ese contexto, yo digo que la extrema pobreza pasa del 95% a menos del 5%. Quiere decir que vos, por ejemplo, en ese momento, en el planeta Tierra, tenías gente viviendo con menos de $1 diario
por cerca de 900 millones de seres humanos o 950 millones de seres humanos. Y hoy, previo a la llegada de la crisis, de la pandemia, ese número, con menos de $1 diario, era 5%. Es más, el número es aún más chico, con una población casi 8 veces más grande. Si el mundo hubiera continuado como previo a la llegada del capitalismo, y suponiendo que, lo cual es falso, pero suponiendo que hubiera igual hoy 7.800 millones de seres humanos en el planeta Tierra, la condición de equivalencia de hoy sería 7.410 millones de seres humanos debajo de la línea de pobreza extrema de menos de $1. El sistema, digamos, sacó de esa pobreza extrema a más de 7.000 millones de seres humanos. El resultado es abrumador. Es decir, solo un retrasado, sí, con déficit de IQ, puede decir que la pobreza no ha caído. Acá Sebastián García hace una observación que dice que con la desigualdad los pobres se sienten más pobres, porque mucha gente mide su bienestar en relación con los demás. Bueno, está bien, pero ese es un problema subjetivo. Digo, claro, como vos te sientes tu problema. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Mira, te lo voy a hacer con un ejemplo. Suponete que vivís entrás a vivir en un barrio y vos conseguiste una casa en ese barrio, estás contento y todo, ¿sí? Y vos tenés un Mercedes-Benz y tu mujer un BMW, ¿sí? Y te compraste una casa, por decir algo, no sé, por decir algo, de $1 millón. Entonces vos estás contento, ¿no? Digamos, vos entraste en ese lugar. Sucede que cuando pasás la pared y entrás, bueno, todas las casas son de 100 palos verdes y los autos son Rolls Royce, Bentley, McLaren, digamos. Claro, y sí, ese hombre se siente un pobre pelotudo, se siente pobre, pero es una cuestión subjetiva. De hecho, vos fijate que la forma que se mide la pobreza depende de los países. Claro. ¿Te acordás cuando Aníbal Fernández dijo la pelotudez que en Argentina había menos pobres que en Alemania? Sí. Porque en realidad, cuando vos tenés países de bajos ingresos, se miden con estas líneas de pobreza de $1, $2, así, ¿sí? Se miden con esas líneas. Cuando vos estás en un país de ingresos medios, se utilizan las líneas de pobreza, por ejemplo, las que usa Argentina. Claro. Entonces se agarra, se computa el costo de una canasta, y si vos estás por encima de esa, tu ingreso está por encima, no sos pobre, si estás debajo sos pobre. En los países que son desarrollados, las medidas se hacen en términos relativos. Entonces, claro, digamos, este tipo que te acabo de mencionar, obvio, adentro de ese barrio es pobre. Bueno, es que se dice siempre que el comunismo nace de la envidia. Nace de la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato. Es que es el ejemplo ese que vos estabas diciendo. Decís, yo tengo una casa de un palo verde, un BM, un Mercedes. Llega así re feliz y digo, pará, todos tienen más que yo, uy, la puta madre, hijos de mil puta. No, pero digamos, o sea, y al zurdo ahí se le ocurriría salir con una ametralladora a afanarle la guita a los otros. Mirá, hay un chiste que muestra tal cual es la mierda humana que es un socialista. Está Pedro y está Juan. Y Pedro tiene una oveja y Juan no tiene nada. Entonces Juan está absolutamente envidioso y furioso y que revienta de envidia por la oveja que tiene Pedro. Y un día va caminando por la calle y se encuentra a un genio, ¿no? Entonces le dice, te concedo el deseo que quieras. Y en lugar de pedir, no sé, tener una o miles de ovejas, ¿sabes qué pide? Que se muera la oveja de Pedro. Esa mierda es un socialista, eso es un socialista. Después el tipo este zurdo, este grupo de zurdos, decían que, bueno, refiriéndonos precisamente a esto que hablabas de la forma de medir la pobreza en los distintos países, decía que la mitad de la población, no, que 3.400 millones de personas eran pobres. ¿Por qué? Porque ganan menos de $5,5 por día. Y ahí está relacionado a esto que estábamos diciendo. Yo lo estoy poniendo acá en pantalla. Exacto. Que dice, esto es un informe básicamente tiene que ver con que vos elijas dónde poner la línea, pero claro, digo, esto ya le he destrozado este punto. O sea, si fuera cierto el argumento que dice de que cada vez se generan más pobres, hoy tendríamos que tener 7.400 millones de pobres. Claro. Y hay menos de 400, al menos previo de la crisis. ¿Me comprendés? En la medida de $1 diario. Ahora sí, vos podés cambiar la medida que vos quieras. O sea, digamos de vuelta. Y lo que vos ves
es que en cualquiera de las medidas que tomes homogéneamente todos estamos mucho mejor. ¿Por qué? Porque el PBI per cápita voló. Claro. Ahí a mí lo que me parece, digo, que lo que pone, digamos, el pobre retrasadito El zurdo. que hace la reflexión, es cuando habla del año 74, ¿no? Digamos, o sea, justo el momento previo a que estalle el Rodrigazo, ¿no? Digamos, que es la consecuencia del plan de inflación cero de la bestia esa que era José Bedelgelba. Y lo que hay que tener en cuenta es que Argentina fue abrazando cada vez dosis mayores del socialismo y por eso cada vez es cada vez más pobre. O sea, Argentina cada vez tiene menos mercado, o sea, el tamaño del Estado cada vez fue más grande y el resultado cuál es, y que somos cada vez más pobres. Es decir, entonces, digamos, tomar el caso de Argentina y sí, claro, ¿cómo no va a ser si es un país que lo hizo mierda? También podría ser un número así, mirando la maravilla que le gusta a la izmierda, que es Venezuela. En los últimos 6 años el PBI per cápita le cayó más del 70%, tienen 90% de pobres, 86% de 96% de pobres, 80% de indigentes, ¿sí? Digamos, o sea, la gente vive con menos de 72 centavos de dólar por día. Hago otra observación / reflexión sobre esto, que es que cuando esta persona habla de el capitalismo, dice el capitalismo genera más pobreza, que ya demostramos que no, está juntando a todos los países, a todo el mundo, como si todos los países fueran capitalistas, y te está juntando a países súper socialistas, como por ejemplo Venezuela, Cuba, Corea del Norte, o algunos países africanos. Te los estás juntando con países como, no sé qué sé yo, Irlanda, Nueva Zelanda, Singapur, y te dice, bueno, mira, ¿ves que la pobreza, cómo afecta la pobreza? Y de hecho, mira, esta es una observación que ya lo habíamos hablado vos y yo también lo había hablado con un par de personas, que es que en el Heritage Index, que es el índice de libertad económica, para quien no sepa, en China ahora está en el puesto 100 y algo, no me acuerdo si es 107 por ahí. Lo interesante es que hace unos años estaba mucho más abajo, como que económicamente estaba mucho más restringida, era menos libre. Cuanto más fue subiendo en el índice de libertad económica, más subió su PBI per cápita. Bueno, de hecho los países más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo en el país libre está 11 veces mejor que su par en el país reprimido. Es más, el ingreso promedio del decil más bajo del país libre es el doble que el ingreso promedio del país reprimido. Y a ver, y respecto, digamos, a la crítica, digamos, de la izmierda, o sea, por ejemplo, primero, digamos, tenés un problema de base de comparación, ¿no? Porque, a ver, suponete lo siguiente, yo estoy parado en el año 1976, ¿no? Y yo te digo, Depe, ¿sabés qué? Argentina no es campeón mundial de fútbol. Y vienen estos retrasados y dicen, no, Argentina es 2 veces campeón del mundo, en 1978 y en 1986. Sí, imbécil, digamos, en el medio pasaron años, ¿me comprendés? Es decir, lo primero que vos tenés que hacer es ir contra el dato duro de similar frecuencia, ¿sí? Entonces, si el análisis está con datos hasta el 2017 o el 2018, entonces, parado con datos del 2020, es obvio que algo pudo haber pasado y efectivamente algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Vino la pandemia y las cuarentenas cavernícolas impulsadas, digamos, a lo largo del mundo, lo que hizo fue generar ¿qué? Un salto en el nivel de pobres. De hecho, el propio documento que citan estos retrasados, de hecho habla de cómo el capitalismo ha hecho bajar la pobreza y que ha tenido últimamente un salto positivo, o sea que hubo una mayor pobreza, consecuencia de la pandemia. Pero digamos, o sea, entonces, primero, no comparan con la misma base de datos, o sea, están comparando con algo que se dijo en el pasado, con menos información que ahora, para juzgarlo con información de ahora. No solo eso, sino que además utilizan como referencia un documento que dice exactamente lo opuesto de lo que ellos dicen. No solo eso, sino que además después comparan contra otras medidas. Si vos comparás contra $1.20, obvio que con una línea de pobreza 20% más arriba, ibas a tener más pobres. Sí, imbécil, ¿sí? Y si la comparás contra la de $2, que es 100% más arriba, vas a tener muchos más. Y si la comparás contra 5,5, y obvio que vas a tener más.
Digo, con ese número puedes poner la cantidad de pobres que quieras. O sea, estos pibes tienen un problema grave con los datos. O sea, tienen un problema de retraso grave. Donde, por ejemplo, un día un zurdo me manda por Instagram, dice, no, porque tenemos datos que esto, que el otro, que pique, boom. Y entonces vos tenías series discontinuas, pedazos de series, las series no tenían sus fuentes. Entonces, por ejemplo, te mostraba un periodo de 4 años donde supuestamente la Alemania comunista había crecido más que la Alemania capitalista, y el tipo te decía que la Alemania comunista era muchísimo mejor que la capitalista. Así de enfermitos son. Con lo cual, digamos, con solo, digamos, o sea, caminar aún hoy de un lado y del otro, te das cuenta de la superioridad del capitalismo. Vos estás viéndome en Zoom, pero la gente está viendo todo algo que está armado con un cuadro, etc. Y mientras vos estás hablando, yo puse en pantalla la fuente que usan estas personas del Banco Mundial, donde dice $1,9 por día, cuando vos en tu charla te decías $1 por día. Exacto, yo estabas hablando, puse la fuente para que la gente lo viera. Exacto. Y de hecho dice pero aparte, que... el informe ese del Banco Mundial lo que muestra es cómo venía cayendo la pobreza sistemáticamente y el salto que pega durante la pandemia. Claro. O sea, yo, digamos, o sea, a mí me sorprende, o sea, digamos, el nivel, digamos, de desprecio que tienen por los números estos tipos. O sea, bueno, por algo Hayek decía que, digamos, si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Y él lo dice porque era socialista. Quisiera volver un poco al tema original, central, que estábamos hablando sobre esto que decían este grupo de zurdos, que no lo mencionamos para no darles relevancia. Y aclaro que en realidad esto no lo hacemos por bajar al barro, sino porque estábamos hablando con Javi el otro día que da un poco de miedo pensar que puede haber un pibe de 14, 15 años que está ahí empezando a ver, empezando a entender, empezando a ver qué es lo que entiende de cada cosa y que quizás escucha gente como esta y dice, entonces tengo que leer a Marx, entonces tienen razón estos, entonces todo lo que dijo Milei es mentira. Entonces es más que nada por eso, porque nos da cagazo que las generaciones futuras crean estas cosas. Igual a mí me parece bárbaro que lean a Marx. A mí me parece muy bien que lean a Marx. Bueno, yo hablo de peronismo. Tienen que leer a Rothbard, tienen que leer a Marx, o sea, tienen que leerlo. O sea, leerlo y pensar que está todo bien. Leer, digamos, toda la literatura y darse cuenta de la mierda que es el marxismo. Volviendo al tema central. Estábamos hablando de estos zurdos criticando al capitalismo como máquina de sacar gente de la pobreza. Ellos dicen que genera pobreza el capitalismo. Hay otra cosa que decía, que es que hablaba de la desigualdad y decía como que hay gente muy rica y como que eso era malo. La diferencia, la desigualdad. Sí. Básicamente lo que menciona es que dice que la riqueza de 2.000 personas es igual a la de 4.600 millones de seres humanos. Y dice que la riqueza del 1% más rico de la población es mayor que la del 50%. O sea, y eso a él le da para sostener que los ricos son más ricos y que los pobres son más pobres. Ya vimos que es falso que los pobres sean más pobres, ¿sí? Digamos, o sea, ya eso, digamos, lo vemos. Es más, en algún momento, digamos, te sostienen esa estupidez de que, por ejemplo, que un minuto de Jeff Bezos son equivalentes a 53 años del trabajador argentino. Bueno, es que eso es no entender la teoría del valor. Ahí te muestra que, digamos, el que afirma eso es una persona que tiene un claro problema de formación y un déficit de IQ grosero. Claro. Porque entonces el tipo cree que lo que cuenta son la cantidad de horas de trabajo. Entonces, ¿cómo puede ser que un tipo en un minuto genera lo que otro tipo genera en 53 años? Bueno, porque el tipo que genera en un minuto genera un producto que lo quiere todo el mundo. Como decís vos, es un benefactor social. Claro. O sea, preferencias y escasez. Entonces el tipo no logra entender el problema de la teoría del valor. O sea, es un imbécil. O sea, es un tipo, un ignorante, y que, claro, como piensa en términos de teoría valor-trabajo, imagínate, un minuto contra 53 años. O sea, es una locura, claro, le parece inadmisible. Claro, porque no entiende la teoría del valor. O sea, vos podés ponerle mucho trabajo a un producto de mierda que no quiere nadie, te lo vas a tener que meter en el orto. Claro. Bueno, estos tipos no lo entienden. Fíjate, porque ahí hay más problemas subyacentes. Porque, ¿sabes cuál es el punto que está ahí subyacente, Depe? Es que estos tipos creen que hay una torta fija, ¿sí? Y que entonces es un juego de suma cero. Entonces lo que tiene uno lo perdió otro.
Es que lo describen así, como si este se hace más rico, este se hace más pobre. Claro, o sea, lo entienden como un juego de suma cero. Eso es muy interesante. Hay un trabajo de Hayek sobre el sistema que lo que te muestra es que el mercado es un proceso de descubrimiento. Es decir, no existe tal torta. Cuando vos creás un producto y lo llevas al mercado, si el mercado te paga por ese producto, vos te das vuelta y pagás y retribuís a los factores. Y de ahí surge la distribución del ingreso, donde el valor, digamos, la retribución a cada factor viene dada por el valor del producto marginal de ese factor. O sea, hay una cuestión vinculada a la productividad y hay una cuestión vinculada al valor, que vendría a ser la preferencia y la escasez. Y esos son los elementos que determinan la retribución de cada factor. Hasta ahí vamos. Por lo tanto, digamos, no hay nada injusto. O sea, si vos generaste un producto que todo el mundo quiere y además sos muy productivo, te volvés millonario. ¿Por qué? Porque estás sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad o mejor precio. O sea, sos un benefactor social. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que, en realidad, vos, Depe, podés armar un producto, pero si, no sé, por ejemplo, el imbécil de Piketty, no, porque la heredera de la tal marca de autos gana mucha plata y no sé qué cosa. Hace 3 autos malos, la gente no lo quiere y va a la quiebra. Y toda la inversión que tuvo, toda la preparación individual que requirió, los riesgos. Capital, exacto. El que decide quién tiene el capital es el consumidor con su acto de compra. Y si vos decidís no comprar el producto XX, a la mierda XX y quiebra. Y se mete la fábrica en el orto. ¿Me comprendés lo que te digo? Claro. Entonces, fíjate que el mercado es un proceso de descubrimiento. Entonces vos vas con un producto y si la gente no lo quiere, vos quebraste. Y además, sucede es que si vos te pones a joder con la distribución del ingreso, lo que vas a hacer es afectar los incentivos de los agentes y van a terminar, si vos te vas a terminar llevando menos, vas a producir menos. Entonces, cuando empezás a joder con la redistribución del ingreso, ¿sí? Que es cambiar violentamente lo que distribuyó originalmente el mercado, digamos, vas a afectar los incentivos y va a haber menos producción todavía. Por eso, digamos, cuando vos empezás con estos experimentos socialistas y avanzando sobre los derechos de propiedad, no solo que el sistema funciona peor, sino que además los incentivos son para que vos produzcas menos. ¿Por qué? Porque, digamos, o sea, te están castigando por hacer bien las cosas. Entonces, el punto es cómo vos generaste ese resultado. Y si ese resultado vos lo generaste sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o un mejor precio, vos sos un héroe, sos un benefactor social, porque estás tirando bienes de mejor calidad en el mundo y además, o sea, a mejor precio y además das laburo. Sos un héroe, sos un benefactor social. Te podés quedar con el 100% de nada y no tenés nada. Es más importante el tamaño de la torta. Y cuanto más grande la torta, una de las cosas que se ve es que los países, cuanto más desarrollados son, ¿sí? Esa distribución mejora. Claro. Digamos, en términos de lo que esta gente llama desigualdad. Igual, para vos llegar a eso tenés que lograr el desarrollo. Pero es que de hecho los zurdos estos hay veces que demuestran que no saben ni siquiera lo que ellos mismos se supone que pregonan. Esta gente, estos zurdos estaban diciendo que Marx reconocía el progreso tecnológico, por ejemplo. Bueno, ok. Bueno. A ver, zurdos retrasados. Marx no puede reconocer el progreso tecnológico en su modelo. ¿Sabes por qué Depe no lo puede hacer? Porque, digamos, tanto la teoría de la explotación de Rothbertus, que es de donde se nutre principalmente Marx, y el trabajo de Marx, trabaja con lo que se llama la teoría del valor-trabajo. Es decir, las cosas valen por la cantidad de trabajo que tiene incorporada. Entonces, vos fijate que si vos sos ultra ineficiente y le metés un montón de horas, esa cosa vale más. Lo cual es una estupidez, es un sinsentido. De hecho, mirá qué contradictorio que es, porque si hay algo que caracteriza sistemáticamente al progreso tecnológico es el ahorro de trabajo. ¿Qué es el progreso tecnológico? Es que con la misma cantidad de trabajo vos puedas producir más. O con el mismo esfuerzo producir más o producir lo mismo con menos esfuerzo. Y es más, la característica esencial del progreso tecnológico es que ahorra trabajo. El progreso tecnológico no puede ser incorporado dentro del análisis marxista por un problema de construcción de teoría del valor. Tampoco entienden la teoría del valor, porque si yo te hago, no sé, esta propuesta,
te genero un auto, por decir algo, equivalente, ¿sí? a la mejor Ferrari que quieras, con una tecnología que, ¡pum!, te lo hace y te lo hace en 5 minutos. Y por otro lado, te armo un Seat Di Tela con 25.000 horas de trabajo. Según estos imbéciles, vale más que el Seat Di Tela. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de horas. Claro. Sí, el concepto de que los costos ponen el precio. Exactamente. A eso es lo que voy a ir ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, si la gente prefiere el Ferrari, digamos, va a pagar más por el Ferrari y por el otro no va a pagar nada. Y vos acabás de dar justo en el punto de lo que se llama el principio de imputación de Menger. A ver, la teoría marxista, digamos, se derrumba cuando se crea la teoría subjetiva del valor. Aparece la obra de Menger en 1871, que se llama Principio de Economía Política, y desarrolla la teoría subjetiva del valor. De hecho, hay una de las hipótesis que dice que Marx tenía escrito su segundo libro, y frente a la humillación que implicaba haber aparecido esta nueva teoría que derrumbaba todo su aparato analítico, no lo publicó. Y obviamente, digamos, Engels después lo publicó, digamos, de muerto de Marx. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es el punto? El punto radica en que eso fue rebatido y después, o sea, hay un trabajo de Eugene von Baber que se llama la conclusión del sistema marxiano y termina de destrozar a las estupideces que contiene el capital. Y en ese contexto, lo que es importante notar es que cuando vos mirás las cosas desde la teoría objetiva del valor, las cosas vienen determinadas por los costos, por decirlo de alguna manera. Ahora, eso es una estupidez atómica. ¿Por qué es una estupidez atómica? Porque si eso fuera cierto, digamos, no importa la eficiencia, lo cual, digamos, no es lo que caracteriza el comportamiento de las economías de mercado, pero no solo eso, sino que además vos podrías cobrar el precio que se te antoje y además no habría quiebras. ¿Me comprendés que es una estupidez? O sea, no habría quiebras, porque en realidad siempre el precio tendría en cuenta que, digamos, los costos. Y ahí es donde aparece el principio de imputación de Menger, y dice que son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Es decir, vos vas a poder pagar los costos en función de lo que vos generes. Y el precio viene dado por las preferencias y la escasez. Y de esa combinación, ese bien va a tener un precio y a partir de eso es como vos vas a poder enfrentar los costos. Es decir, es el ejemplo de la botella de vino. A ver, yo agarro, llego a una sociedad donde no hay vino. Entonces me consigo la botella, la etiqueta, la uva, ¿sí? Todo el procedimiento para convertirlo en vino, el corcho, la etiqueta, y como soy además yo solo, le cargo un bruto margen, ¿sí? Bueno, estoy en una sociedad de abstemios. ¿Cuánto vale esa botella? ¿Cuánto vale? 0, me la tengo que meter en el orto. Y ustedes pueden tener un producto que le cuesta 2 mangos con 50 hacerlo, pero lo quiere todo el mundo y lo van a poder vender a un precio enorme y se van a llenar de guita. Vos fíjate esto, porque la falacia, ¿no? Digamos, ¿cuál es el problema? Que vos ganes más plata. O sea, porque dice, no, eso genera desempleo, eso genera que caiga el salario más bajo, eso es falso. Digamos, ya lo vimos por la falacia de la suma cero, de la torta y todas esas cosas. Pero fíjate que esto es ahora más grave, porque suponete que por algún mecanismo yo, digamos, ahora gano más plata. Bueno, ¿qué puedo hacer con esa plata? Bueno, una alternativa es gastar esa plata en un bien, ¿sí? Entonces voy a estar generando puestos de trabajo en ese sector donde estoy gastando. Otra alternativa es ahorrarlo. Entonces, si lo ahorro, eso después se transforma en inversión, con lo cual se están generando puestos de trabajo en otra parte de la economía, ¿sí? No solo eso, puedo ser tan hijo de puta y ¿sabes qué puedo hacer? Lo puedo quemar ese dinero. Entonces, como va a haber menos saldos reales en la economía, entonces van a bajar los precios y se benefician todos. O puedo agarrar y puedo fugarlos, o sea, agarro y me compro dólares, ponele. Entonces hago subir el precio del dólar, cambio los precios relativos y ahora, digamos, o sea, tengo más exportaciones, ¿sí? Y menos impos, si vos querés. ¿Me comprendés que es una pelotudez? O la pelotudez es que el progreso tecnológico genera desempleo. Vos sabés que si eso fuera cierto, dada la población que vos tenés cuando aparece, digamos, la máquina a vapor, y lo corregís a los números de hoy, o sea, quiere decir que entonces, cada vez que vos generaste desempleo, cada vez que generaste un progreso tecnológico, ¿sí? Vos generás desempleo. O sea, nunca va a ser el empleo mayor que el que vos tenías
¿sí? Previo a la existencia de la máquina de vapor, porque supuestamente estos imbéciles, el progreso tecnológico crea desempleo. Claro. O sea que, como en el mejor de los mundos, tendrías la misma cantidad. Y como la población se multiplicó cerca de 8 veces, la tasa de desempleo hoy, entonces, acorde a estos imbéciles, si fuera cierto, tendría que ser del 87,5%. Sí, es que tienen eso que, de hecho, esta persona en un momento decía que cada vez trabajamos más, cuando en realidad hace 100 años el horario, la jornada laboral era como de 14 horas, 12 horas. Entonces, no trabajamos cada vez más. Aparte, se hacían laburos donde te rompían la espalda y de hecho la esperanza de vida era mucho menor. Así que hasta eso en realidad se le debe al capitalismo. Obvio, cuando vos tomás la esperanza de vida de un americano a fines del siglo XIX y lo mirás ahora, digamos, no lo podés creer. Es casi el doble. O también te decía que cada vez tenemos menos plata. También ya está demostrado, ya vimos el gráfico de pobreza, que no, que es al revés. Entonces, hace declaraciones que fuente mis huevos, fuente de ravioles con salsa. O dice, cada vez los ricos se hacen más ricos. También lo que estamos hablando recién, como si la desigualdad fuera un problema, cuando en realidad lo importante es salir de la pobreza, no que Bill Gates tenga mucha plata. Si yo prefiero... Claro, digo, lo más importante es que vos estés cada vez mejor. Claro. Si yo ahora que tengo un sueldo de $2.000, pero Bill Gates se hace más rico, me chupa huevo. Claro. O también decía que con la misma plata podés comprar cada vez menos cosas. Y eso bueno, eso es falso. No, pero es que eso es culpa de los zurdos si pasa eso. Si con la misma plata podés comprar menos cosas es porque hay emisión monetaria. Mirá, te lo voy a demostrar con un ejemplo bien trivial para que quede bien en evidencia que este, digamos, zurdo, como todos los zurdos, son unos retrasaditos que no entienden nada. ¿Cuánto cuesta un iPhone? 120.000 pesos creo que está ahora. No, pero ponele, $1.000. ¿Cuánto costaba el primer iPhone? $1.000. ¿Y el segundo? $1.000. El tercero, $1.000. O sea, sí, claro, si vos y obviamente son cada vez mejores. ¿Cómo? Y obviamente son cada vez mejores. Decirle al zurdito ese de mierda que la recontra tiene adentro. Okay. Y pasa lo mismo con un televisor de tubo, de esos cuadrados. Exacto. Así, que en su momento eran carísimos y ahora a quién se lo dan y regalado te lo aceptan. Y después otra cosa que decía que me pareció graciosa e interesante, que decía que el sistema capitalista genera crisis cada 10 o 15 años. Sí, claro, porque en el medio están los zurdos de mierda metiendo, digamos, o sea, palos en la rueda. Es como el chiste ese, ¿viste? Yo le hice la reflexión el otro día. Las bestias de Culfas y Paula Español ahora no solo quieren que controlar los precios, lo cual es gravísimo porque tenemos más de 4.000 años de evidencia empírica de que nunca funcionaron, sino que además ahora quieren controlar las cantidades. Entonces, control de precio, control de cantidad, ¿cómo va a terminar? Para el orto. Claro. ¿Sí? Ahora, seguro que cuando termina de explotar van a decir, eso fue culpa del capitalismo, el capitalismo no funciona. Mirá, imbécil, en realidad las crisis recurrentes que vos tenés es porque tenés bancos centrales hinchando las pelotas con la tasa de interés, porque aparecen pelotudos como ese diciendo, ¡oh, las tasas de interés usurarias! Hay que tener tasas subsidiadas, crédito blando, crédito barato, ¿sí? Y terminan generando boom, y después del boom viene el boom. Es decir, que esas crisis recurrentes que genera el capitalismo es porque en el medio siempre aparecen pelotudos o zurdos de mierda diciendo que hay que hacer cosas que lo único que hacen es empiojar al sistema y el sistema, bueno, después responde para el culo. No sé, ejemplo, tengo una máquina, tiro carne, sale carne picada. Ahora, retrasado con déficit de IQ, si le pones mierda, del otro lado sale mierda, estúpido. Otro grupo de gente, más o menos con una ideología parecida, estaban diciendo que en Argentina no hay un nivel de impuestos elevado, que la cantidad, que la presión fiscal argentina es normal y moderada y que de hecho que hay otros países que son mayores que en Argentina. No sé si quería responder algo a eso. Pero yo cuando lo veía pensaba, uy no, Javier va a ver esto y se va a morir. Me iba a explotar la cabeza. Bueno, es una pelotudez del tamaño de una casa. De hecho, yo el otro día posteé cuánto salía un modelo de Honda acá en Argentina, nuevo, que cuesta $95.000 y en Estados Unidos cuesta $32.000. Y que por $80.000 y en el rango de $80.000 a $90.000 te podías comprar el mejor BMW, el mejor Mercedes-Benz, te podías comprar un Porsche, ¿sí? O autos de súper alta gama. La diferencia, ¿sabes cuáles son? Los impuestos. De hecho, los bienes en Argentina, más del 50% son impuestos. Y te voy a decir algo, cuando vos te pagan tu salario, por cada 100 que vos recibís te pagan
el empleador pagó 165, quiere decir que ahí se te fueron 65. Y cuando te das vuelta, la mitad del precio de lo que compras es impuesto, o sea, 50. Quiere decir que hay 115 que, de los 165 que son impuestos, o sea, es el 70%. Entonces, ¿qué le pasa a estos imbéciles con déficit de coeficiente intelectual? No les cierra. Y son tan imbéciles, yo no sé si son imbéciles, o sea, tienen algún problema de retraso, digamos, o algo, o verdaderamente son malintencionados. Porque ¿qué es lo que hacen? Toman la presión fiscal, primero que toman en blanco, cuando vos en realidad, si vos corregís el PBI, o sea, porque el PBI se infiere la parte en negro, si vos corrigieras, la presión ahí se vuelve mucho más alta. Claro. Pero vos fijate, vos ahí tenés, una de las cosas que hacen estos burros es solamente tomar el sector público nacional y están omitiendo el sector público provincial y están omitiendo los municipios. Omiten los impuestos al trabajo y después no corrigen por el PBI en blanco. O sea, sacarle la parte del PBI que es en negro, que en Argentina es cerca del 30%. Hacé el cálculo ahora. Entonces, por ejemplo, y entonces nos tomás nación, provincia, municipios y los impuestos al trabajo, eso es por lo menos, suele oscilar entre 50 y 55% del PBI, eso, ¿sí? Nación, provincia, municipio e impuestos al trabajo. Todo eso es como 50% del PBI. Poné 50, sí, dividido 0,7. 71,428. Ahí tenés la idea de cuánto es la presión para el que está en blanco en Argentina. ¿Cuánto te había dicho yo? Te dije 115 sobre 165, o sea, 70. Sí, es como esto que se dice que uno que trabaja 12 meses para que el trabajo de 8 meses se lo lleve al Estado. Sería 12 por 0,7. O sea, 8,4 meses. Por lo menos 8 meses y medio laburás para el fisco. Claro.